2 de noviembre, exactamente son las 11:43 de la noche. Estamos terminando de hacer los últimos ajustes a nuestro prototipo funcional. El objetivo de este proyecto pues es emular lo que son los componentes típicos de una base de datos inteligente. Es por ello que mi trabajo de investigación se basa justamente en eso, en tener exactamente la evidencia suficiente de todo lo que se ha desarrollado hasta el momento con respecto a este tema. Digamos que se divide en varias partes del proyecto, pero pues específicamente son tres componentes lo que más sobresalen de este trabajo de investigación. Dices entonces que el primer componente es justamente el sistema gestor de bases de datos con el que se trabajó. Se utilizó el sistema gestor de bases de datos de MySQL. Como todos sabemos, pues es un sistema gestor de bases de datos relacional. Dentro de MySQL se ha utilizado una base de datos de prueba. La base de datos de prueba que se utilizó se llama Sakila. Sakila pues es ampliamente conocida en el ámbito de las bases de datos porque se caracteriza por ser una base de datos de prueba que tiene bastantes datos. Es decir, que al momento de yo utilizar esta base de datos, pues tengo un gran conjunto de datos a los cuales yo puedo acceder. Y el objetivo de esta investigación es justamente ese, comparar exactamente los tiempos de ejecución y de rendimiento que tiene una base de datos inteligente con una base de datos tradicional. Tener en cuenta que las bases de datos tradicionales son aquellas que nosotros utilizamos de manera cotidiana. Son bases de datos que requieren del factor humano para poder trabajar. Asimismo, pues las bases de datos inteligentes son aquellas que sin necesidad de ese tipo de intervención, pues pueden ser totalmente autogestionadas. Para nuestro trabajo de investigación hemos delimitado las funciones de las bases de datos inteligentes, indicando de que solamente se va a emular el componente de consulta. Es decir, que nosotros por medio de una instrucción de lenguaje natural vamos a utilizar exactamente el agente de OpenAI para hacer la traducción propiamente de ese lenguaje natural, lo que sería propiamente una consulta NQL, y convertirlo en propiamente una consulta SQL. Lo que se busca exactamente es que la gente pues se conecte a nuestras bases de datos y posteriormente nos arroje unos resultados en específico. Posteriormente a ello, vamos a realizar un comparativo entre una consulta manual, pues escrita por medio del lenguaje SQL, y los resultados que nos arroja el agente de inteligencia artificial. En ese orden de ideas, el siguiente componente pues ya lo he mostrado, es propiamente la aplicación. En esta parte de acá podemos ver de que efectivamente hay una API. Esa API como tal se utiliza directamente desde la plataforma de desarrollo de OpenAI. Por el momento digamos que tuve la suerte de que fuese gratuita, realizando una serie de configuraciones. Esto tiene unos valores específicos, los cuales pues se deben de conectar o se deben definir por medio del ID que se esté utilizando. Más específicamente, pues el ID o la herramienta que estoy utilizando para programar en Python es propiamente PyChart. Y PyChart tiene exactamente un apartado donde uno puede definir variables de entorno. Dentro de esas variables de entorno, pues se coloca la credencial de acceso, o mejor dicho, todo el código de la API, de la llave que nos da OpenAI. Ahora en esta parte de acá podemos ver de que efectivamente pues son las credenciales de acceso a la base de datos. Son credenciales estándar. Aquí de pronto vale la pena aclarar exactamente pues que hice un cambio en el puerto, porque como yo trabajo con diferentes herramientas, pues el puerto 3306 está ocupado por otro programa. Por eso se hace necesario definirlo, ya que él por default pues toma el número 3306 para poderse conectar a las bases de datos de MySQL. Ahora, en esta parte de acá, pues se tuvo que hacer bastantes implementaciones porque en un principio pues estaba dando respuestas muy inexactas. Se necesitaba efectivamente pues delimitar esta parte de las consultas para que él no hiciera ninguna otra operación del Data Manipulation Language y también evidentemente del Data Definition Language. Es decir, que solamente hemos especificado de que la gente de IA
únicamente pues tenga, o mejor dicho, reciba instrucciones de el select, ¿sí? Tener en cuenta de que la gente de IA pues le es indiferente lo que uno escriba, ¿no? Él simplemente pues interpreta los datos y posteriormente pues hace su trabajo. Aquí lo que estamos haciendo es sencillamente pues colocar por medio de una variable la consulta que nosotros estamos haciendo y posteriormente pues se envía a la gente de IA para que él sea el encargado de realizar esa tarea. Entonces esta parte de acá pues es una especie de filtro, una especie de regex que se utiliza para que efectivamente la gente de IA no pueda recibir estas instrucciones, o si las recibe que efectivamente pues no se puedan ejecutar. Aunque bueno, técnicamente pues funcionarían directamente desde la aplicación, ¿no? Si yo llegara a colocar algunas de esas palabras, pues la misma aplicación le indica al usuario de que no está autorizado a utilizar estas palabras. También puede ser un desastre, digamos que eso sí es una pequeña desventaja que he podido encontrar. Como es un modelo pues que ya está previamente entrenado y arrancarlo desde cero era bastante difícil, era bastante complejo pues hacer esa diferenciación, ¿no? Decirle, bueno, de pronto utilizar una palabra mal escrita, él lo interpretaba exactamente como si fuese un drop y un delete y pues dañaba la base de datos. Por eso digamos que se ha delimitado pues de la mejor manera posible las instrucciones que puede recibir la gente de IA. Y en ese orden de ideas, pues bueno, aquí está la parte de lo que es el front, es algo bastante sencillo. Sencillamente pues, se le muestra al usuario una especie de ventana, nosotros ya lo tenemos acá. Es propiamente esta interfaz gráfica de usuario que vemos acá, es una página web común y corriente, está corriendo en local y sencillamente aquí se coloca la consulta que uno desea y posteriormente la gente de IA pues interpreta eso y lo transforma en una consulta SQL. Ahora también hay que hablar acerca de exactamente cómo es que la gente de IA se comporta, ¿no? Y es que efectivamente pues más adelante se necesita definir un rol de usuario para que la gente de IA interprete de manera correcta la instrucción. Si yo no hago esto, pues él va a responder como lo hace habitualmente o incluso me puede dar una respuesta demasiado inexacta, ¿no? Por eso se necesita exactamente asignarle un rol a la gente de IA antes de que comience a trabajar. Y lo que yo les decía, que efectivamente pues él más adelante pues en base a lo que nosotros escribamos lo transforma exactamente en una variable y pasa a convertirse en una consulta SQL. Adicional a eso, pues también por fines prácticos, pues todavía esto no es propiamente como un producto final. Digamos que es propiamente un MVP, pero pues requiere de ciertos ajustes. Se ha pedido de que efectivamente pues se le haga esa comparación, ¿no? De que efectivamente me arroje el código SQL y pues adicional a eso me muestre los resultados de la base de datos. Entonces, evidentemente, pues lo que se espera es que cuando yo hago una consulta por medio de Natural Query Language, pueda mirar esa comparación exactamente entre lo que es una consulta SQL y los resultados, pues propiamente que arroja esa consulta. Ahora, aquí es exactamente el modelo que se está utilizando, eso también es válido especificarlo. Se está utilizando ChatGPT para que él haga esa labor de intermediario. En un principio se tenía pensado utilizar exactamente un modelo ya previamente entrenado, ¿no? Algo de pronto con Oyama, algo que funcionara de manera local. Sin embargo, pues el proceso de desarrollo es bastante complejo. Por eso digamos que se optó por esta opción que es como un poco más sencilla, es un poco más fácil de trabajar. Y pues bueno, a partir de aquí, pues bueno, lo que se busca es que cuando él termina exactamente de hacer esa consulta, pues debe representar los datos de una manera muy en específica. Y por eso pues el formato de salida es propiamente una tabla. Ahora, si nosotros nos vamos a la base de datos, pues comenzamos con este primer ejercicio, en donde yo le estaré indicando de que efectivamente me traiga todas las ciudades. Y así tal cual pues lo vamos a escribir. Sería entonces eso. Tráeme los nombres de todas las ciudades. Cuando yo hago eso, oprimo el botón,
Posteriormente pues el agente de IA comienza a trabajar y lo que yo les decía. Es decir, se ha intentado delimitar muy bien esto porque pues evidentemente si yo utilizara esta consulta SQL en propiamente pues cualquier sistema de inteligencia artificial, pues los resultados serían totalmente distintos, ¿no? Como por poner un pequeño ejemplo acá. Si yo utilizara exactamente otro agente de IA, evidentemente pues la respuesta va a cambiar muchísimo. Porque pues el agente de IA no tiene ningún tipo de contexto, no tiene ningún tipo de restricción y evidentemente pues me traería información totalmente inexacta. Aquí en este caso en particular pues ya detecta mi posición, el agente de IA pues sabe dónde estoy y por eso pues me trae datos totalmente, pues bueno, que son válidos como tal, sí, pero pues nada que ver con respecto a lo que se está preguntando. Entonces digamos que esa era la funcionalidad con respecto al rol y dentro de ese mismo rol pues también especificarle exactamente qué es lo que se está haciendo. Y ahora pues bueno, la parte más importante es justamente eso, ¿no? De que efectivamente entendamos de que estos datos están presentes dentro de la base de datos. Porque el punto es ese. Es decir, de que efectivamente la primera ciudad se llama Acorua. Cuando yo lo comienzo a comparar, pues el agente de día ya tiene definido su rol y vemos de que efectivamente estos datos corresponden a la base de datos donde vamos a trabajar. Y lo que yo les decía también antes, ¿no? De que efectivamente cuando yo utilizo exactamente este Natural Query Language, que es el mismo lenguaje natural, pues la gente ya lo traduce y le había pedido justamente esto. Esta parte para mí es importante para mostrar los resultados necesarios y hacer ese comparativo exactamente de cómo es la consulta SQL y cuáles son los resultados. Pero pues en un ámbito un poco más real se dice entonces de que esta consulta pues tiene esas dos interpretaciones, ¿no? Esta primera interpretación es propiamente con respecto a la base de datos y esta segunda interpretación es propiamente en base a lo que él entiende con respecto a esta consulta. Y pues sí, evidentemente sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, si yo hago el comparativo, es exactamente la misma consulta que está en la parte de arriba. Solamente que lo único que cambia es eso. Ah, bueno, de pronto es un dato a tener en cuenta, ¿no? Que eso sí de pronto se ve un poco diferente. La cláusula distinct como tal, como ustedes saben, pues efectivamente es para que cada dato sea único, ¿no? Y pues evidentemente no va a cambiar mucho, a excepción exactamente de las otras columnas que no van a aparecer. Es decir, que cuando yo ejecuto esta consulta SQL, ahí sí me está trayendo los mismos datos que estoy viendo reflejados en mi aplicación. Porque efectivamente yo solamente le dije de que me trajera los nombres de las ciudades. Ahora vamos a pasar de pronto a una consulta un poco más compleja, un poco más avanzada, por decirlo de alguna manera. Voy a pedirle, por ejemplo, con esta tabla de actores, voy a pedirle entonces de que me traiga primero el apellido y después el nombre de la tabla de actores y que adicional a ello pues solamente me muestre los primeros 10. Entonces vamos por esa consulta. Dame el apellido y el nombre de los actores. Incluso también voy a hacer un pequeño ejercicio escribiendo mal la palabra actor, porque eso también me sirve exactamente para ver cómo se comporta el modelo. Hago la pregunta y miremos a ver qué es lo que arroja. Dices entonces de que me ha traído lo que es el apellido y el nombre de la tabla actor. Ah, bueno, ok, me hizo falta ese pequeño detalle de que exactamente es solo los primeros 10 para que sea exactamente con limit. Y sí, efectivamente él entiende de que esta parte de acá pues es lo equivalente a un limit. Y pues como yo les decía, para los resultados de la investigación, lo que se hace acá es que él me muestre el equivalente de la consulta SQL.
Entonces ahora aquí en esta parte, si evidentemente yo copio y pego esta misma consulta, debería obtener los mismos resultados. Porque digamos que también la gracia es esa, ¿no? Corroborar de que efectivamente lo que yo estoy viendo en la base de datos y lo que estoy viendo en la aplicación sea exactamente lo mismo. No tendría sentido si de pronto arrojar algún dato distinto. Y sí, efectivamente, que el actor número 10 es Gable Christian y posteriormente me está indicando de que acá también es Gable Christian. Muy bien, muy bien. Digamos que ya para cerrar esta pequeña prueba o evidencia, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer una consulta que es un poco más compleja y sería propiamente hacer lo que sería un join. Como todos sabemos, pues el join básicamente cruza los datos que hay entre dos tablas. Y pues efectivamente es una consulta que suele ser un poco más extensa. También depende mucho del tipo de join que se esté utilizando, ¿no? Pero el objetivo es justamente ese, mirar cómo se comporta el sistema, comparar las respuestas. Y claro, pues también se entiende de que pues administrar una base de datos en base a lenguaje natural será mucho más eficiente, ¿no? Tiene ligeras desventajas, digamos que no todo es perfecto, pero pues digamos que en términos generales es algo bastante bueno. Estoy pensando de pronto una consulta, categoría, que hay categoría, miremos. Ok, perfecto. Y películas, films, sí, perfecto. Vamos a hacer un join entre estas dos justamente. Para que efectivamente, quiero mirar esa categoría, no lo veo. Rental, language. Aunque teoría sí debería exactamente poderlos contar. Miremoslo de esa manera a ver cómo nos va. Ah, no, perdón, es que es field category. Field category, aquí efectivamente está lo que es la categoría al final D. Sí, perfecto. Vamos entonces a pedirle que me cuente exactamente cuántas películas hay por cada categoría. Para ver exactamente el que entiende por eso. Posteriormente, como él ya nos arroja la consulta SQL, la pegamos directamente en MySQL y comparamos resultados. Dime cuántas películas. Y es que es más, me provoca también hacerla en otro idioma. Se supone que la gente puede traducirles de cualquiera, ¿no? Give me the number. Uf, poquito mal escrito. Dame el número de cada película por categoría. De esa manera le estamos diciendo listo. Dime exactamente cuántas películas hay por categoría. Bien, bien. Digamos que volvemos a lo mismo. Démonos cuenta pues de que esto puede variar dependiendo exactamente pues de las cuestiones de la red, ¿no? De cómo esté exactamente configurado el sistema. También depende de qué tan complejo sea el prompt. Pero pues por el momento lo ha asimilado bastante bien. Nos da un resultado contundente. Dice que efectivamente en acción pues está ese número, animación, comedia. Entonces vamos a hacer lo mismo. Por eso se agregó esta partecita acá. No porque no se pueda hacer, sino que siempre pues se sabe de antemano de que si yo intento hacer esta consulta digitada pues me va a tomar muchísimo más tiempo. Es decir, o sea, evidentemente se sabe de que si yo digito algo en SQL y lo comparo exactamente con una instrucción en lenguaje natural, pues el resultado siempre va a ser diferente, ¿no? Siempre el lenguaje natural va a estar encima exactamente sobre el lenguaje SQL, indicándonos de que el Natural Query Language pues podría mirarse exactamente como el futuro de las bases de datos, ¿no? Listo. Volviendo al tema, entonces vamos acá, copiamos la consulta común y corriente y miremos exactamente cuál es el comportamiento del sistema gestor de bases de datos. Si yo copio esto y lo ejecuto, entonces vamos a ver exactamente qué resultado arroja.
Vemos que es exactamente el mismo. Evidentemente, él ha entendido por completo la instrucción y en cuestión de segundos, bueno, no tengo manera exactamente de predecir cuánto es, pero sí en cuestión de segundos, pues nos ha podido mostrar un resultado bastante sólido. Y sí, efectivamente, esto pues abre puertas a muchas cosas, ¿no? Vuelvo y repito, cuando yo hice la aplicación, pues efectivamente se delimitó la parte de lo que eran los Data Manipulation Language y los Data Definition Language, porque pues este sistema también es bastante delicado, ¿no? Se tendría que llegar a un punto en empezar en donde efectivamente uno dijera, bueno, listo, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero asimismo también tiene que haber controles de seguridad bastante avanzados. Al ser un prototipo, pues no habría ningún problema, ¿no? Podrían dejarlo sin restricción alguna. Pero, pero digamos que si yo quisiera implementar esta tecnología, pues el hecho de que una persona pues colocara esa instrucción en lenguaje natural como borra la base de datos o borra todos los datos, pues es supremamente frágil la cuestión. Es exactamente lo mismo como si estuviera sentado enfrente de la consola, ¿no? Se tendría que buscar de pronto alguna manera como para asegurar de que eso no fuese así como tan fácil, de pronto, no sé, un mecanismo de seguridad, una palabra que se tuviera que digitar, algo que uno pudiera decir, bueno, no, que no quede tan fácil decirle a la gente de IA que elimine la base de datos. Por eso digamos que de manera pues así como temporal pues se colocó esa especie de reges, esa especie de restricción. Pero los resultados son bastante favorables. Interesante. Listo. Esto es lo que quería explicar el día de hoy. Vuelvo y le repito, esto es solamente un ejercicio académico. Se necesita justamente para eso, para comenzar a mirar esta parte de la sustentación final de lo que se ha hecho. Bastante interesante.